¿Qué les parece si toman sus lugares y así como están? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable una vez más y nos instruya nuevamente y nos edifique por medio de su palabra. Cierren sus ojos, vamos a orar. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, primeramente por Jesucristo, por tu gracia, por esa obra redentora hecha a través de Jesucristo a favor de nosotros, Señor. Porque siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque no te fijaste en nosotros, Señor, porque no hay cosa alguna en nosotros que te pueda agradar, Señor, sino que te fijaste en nosotros porque por tu bendito amor, tu misericordia, tu bondad, que fue manifestada desde antes de la fundación del mundo, Señor. Queremos también darte gracias, Señor, por concedernos el privilegio de abrir tu palabra, Señor, meditar en ella, aprender de ella y ser edificados a través de ella, Señor. Por lo que te pedimos, Padre, que uses tu palabra a través de tu Santo Espíritu, que nos capacite, Señor, para ir entendiendo cada vez más y crezcamos en esta gracia en la cual nos encontramos firmes, Señor, por gracia tuya, Señor. Bendícenos nuevamente, que nuestra mente, nuestro corazón esté enfocado, Señor, únicamente para aprender lo que tú tienes que decirnos y que lo pongamos por obra, Padre, para que de esa manera vayamos creciendo con un crecimiento espiritual completamente sano, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos encomendamos a ti, Padre. Amén y amén. Pues abran su Biblia, hermanos, en el libro de Efesios. Esta oportunidad vamos a terminar el libro de Efesios. Vamos a ver las instrucciones finales que el apóstol Pablo deja a la iglesia, aunque el propósito con el que se escribió esta carta principalmente fue para los efesios, los hermanos de Éfeso, pues esto también el Espíritu Santo lo tuvo a bien dejárnoslo para que sea de edificación para nosotros. Abramos en el libro de Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el verso 18, Efesios 6, 18. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, mi hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Es maravilloso, hermanos, ver cómo la palabra de Dios, a través de la inspiración que dio Dios a través del Espíritu Santo a estos hombres, en este caso el apóstol Pablo, cómo nos va instruyendo en todas las áreas que nosotros necesitamos. Específicamente podemos ver a lo largo de la carta de Efesios, que por cierto son solo 6 capítulos, pero que honestamente podríamos pasar meses y meses estudiándola a profundidad y no cesaríamos de recibir gran bendición. De hecho, hemos durado un tiempo considerable, varios meses estudiando esta carta. Y es bien importante, hermanos, que notemos que uno de los temas muy recurrentes en la carta de Efesios es la oración. Tenemos oraciones principales de parte del apóstol Pablo, y podemos encontrar una de ellas en el capítulo 1, verso 15, desde el verso 23, donde el apóstol Pablo instruye a los efesios y también a nosotros. Pablo da gracias por la fe y el amor de los hermanos efesios y ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense bien, la oración de Pablo está guiada para que Dios le dé a los hermanos, y en este caso a nosotros, un mayor entendimiento de quién es Dios.
Eso es algo muy importante, hermanos. También ruega en el verso 18 que sean iluminados los ojos del entendimiento. Esa es parte de nuestras oraciones, de los ministros para toda la congregación. Esa es la oración que debe de estar de parte de todos los hijos de Dios para uno mismo y para los demás. Que nuestro entendimiento sea iluminado. Él lo representa a la luz de una metáfora de los ojos del entendimiento, para que comprendan a la esperanza a la cual han sido llamados, a la que hemos sido llamados, las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos, las riquezas que nosotros hemos tenido en Cristo. Esta es la gran oración del apóstol Pablo. Dice que también la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en cada creyente. De hecho, hermanos, este es el reto que todo creyente debemos tener, hermanos, y debemos orar con intensidad para que nosotros podamos entender todas estas grandezas. Desafortunadamente hay muchas oraciones que están muy enfocadas únicamente en cosas vanas y terrenales y temporales. No que sean malas en sí, pero que no es la prioridad para nuestra vida cristiana. Recordemos el principio bien básico que nos enseñó nuestro Señor, que primero oremos por lo celestial y luego por lo terrenal. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Gran parte de las oraciones, y una de las principales la encontramos en el capítulo 3, verso 14 al 21, donde Pablo dice que se pone de rodillas ante el Padre para que Él fortalezca a los hermanos en el hombre interior por su espíritu. O sea, si se fijan, la prioridad siempre en la oración debe ser lo espiritual, lo interno. Luego en el verso 17 ruega que Cristo habite por la fe en los corazones y que arraigados y cimentados en amor sean capaces de comprender la magnitud, o sea, la grandeza del amor de Cristo para con nosotros, hermanos. En el verso 19 pide que sean llenos de toda plenitud de Dios. Esas son las oraciones que deben de estar fluyendo de nuestros labios. Debe abundar este tipo de oraciones en nosotros. Exalta en el verso 20-21 a Dios, quien es poderoso para hacer mucho más de lo que se pide o se piensa, y a quien pertenece la gloria por siempre. Encontramos que el propósito general de las oraciones de Pablo, especialmente en Efesios, es para un crecimiento espiritual de todos los cristianos, específicamente a los efesios. Esa debe ser nuestra oración por nosotros mismos, por los demás hermanos. También hay una oración para el conocimiento profundo de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y también, hermanos, una fortaleza interior, que todos seamos fortalecidos en nuestro interior. Una unidad en el amor. Que todos los creyentes no estamos pensando en ser unidos con los hermanos de allá de África, de China, porque ni sabemos quiénes son. Se trata de que nosotros seamos unidos acá entre nosotros, la iglesia local. Esa debe ser gran parte de nuestra oración. Finalmente, Pablo se dispone en nuestros últimos versículos, volvamos allá al capítulo 6, que fue parte de lo que vimos la semana pasada. Pablo se dispone a hablar sobre la oración que debe ser en todo tiempo. Una oración con toda súplica en el Espíritu. Y que debe ser una oración que debe ser perseverante por todos los santos. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Nada más para recordar, hermanos, el enemigo ha metido una gran herejía en cuanto a esto. Cuando dicen orar en el Espíritu, dicen que debemos orar en lenguas. Pero no hay nada más alejado de la realidad, porque, hermanos, en el libro de Mateo, el Señor Jesús, cuando habló acerca de cómo debemos orar, si quieren acompáñenme allá, Mateo capítulo 6, nada más para recordar rapidito. El Señor Jesús dio instrucciones acerca de la oración y dijo en el capítulo 6, verso 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En el verso 7 dice, y orando no uses vanas repeticiones.
Si ustedes pueden notar, si ustedes han sido testigos acerca de aquellas personas que dicen que oran en el Espíritu, lo que sobresale son vanas repeticiones a las cuales el Señor dice, como los gentiles, o sea, son oraciones paganas. Personas que están repitiendo solo 4 o 5 sílabas por largo rato, y a eso le llaman la oración del Espíritu. No hay nada más alejado. Quisiera darles un leve ejemplo, pero muy profundo, de lo que es una oración en el Espíritu, nada más para que entremos en calor sobre lo que vamos a ver. Veamos el texto que leyó nuestro hermano Luis al iniciar, está en Juan 17, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer la esencia de esta oración. Es una oración de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, veamos del verso 6 en adelante. El Señor Jesús, y aquí quiero que notemos algo muy importante, el Señor Jesús está hablando palabras profundas, todas y cada una de ellas tienen sentido lógico y tienen un propósito especial. Dice en el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y así sucesivamente podemos leerlo más detenidamente. La oración tiene completo sentido, no tiene palabras místicas, claro que sí tiene un lenguaje muy espiritual, bastante profundo, un significado bastante profundo, pero no es nada que esté fuera de nuestro entendimiento, y esto no lo dijo en lenguas. Esta es una oración en el Espíritu. De hecho, dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo tiene sentido, todo tiene lógica, todo tiene un propósito, una razón de ser, de manera, hermanos, que la oración debe tener una razón de ser, debe tener un propósito, debe tener una finalidad y debe tener sentido, no vanas palabrerías. El apóstol Pablo, volvamos a Efesios, ahora se dispone a dar instrucciones, primeramente que debemos orar en el Espíritu, perseverando en la súplica por todos los santos, que todos los santos no es Santo Tomás, San Pedro, ni nada de eso, eso somos todos nosotros, los hijos de Dios, somos los creyentes. Entonces todos los creyentes somos los santos de Dios, los escogidos de Dios, los apartados para Él. De manera que todos tenemos la responsabilidad de orar unos por los otros. Pero ahora va a entrar en un punto muy específico del cual va a girar nuestro tema de hoy. Y tiene que ver que Pablo dice, oren por mí. Oren por mí. Y veamos, hermanos, que en el verso 18 el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia que oren por él. Veamos, siendo el apóstol Pablo, el apóstol destinado a los gentiles, es muy importante, hermanos, analizar por qué él pide oración por él. Vemos que en el libro de Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Él repetidas veces pide que se ore con acciones de gracias. Y en el Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:25 dice, orad por nosotros. Él incluye ahora el grupo de hermanos que le acompañan en sus misiones. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Repetidas veces el apóstol Pablo pide constantemente que oren por él y por sus acompañantes, sus colaboradores. ¿Por qué? Veamos el propósito por el cual él pide la oración. Oren por mí, ¿para qué? Volvamos a Efesios 6:19, que es nuestro texto.
y por mí, a fin de que, y ahí está la respuesta, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. El propósito del apóstol Pablo para pedir a los hermanos que oren por él es para que cuando él se disponga a compartir el mensaje del evangelio, lo haga primeramente con denuedo, pero también que lo hable como debe de hablarse, que lo hable fielmente. Y cuando hablamos de hablar con denuedo, hermanos, denuedo sí tiene la connotación de que sea elocuente, de que esté bien figurado, que esté bien elaborado el mensaje, pero tiene más la connotación de que sea con valentía, con mucho valor. Porque todos estamos de acuerdo, hermanos, que el verdadero santo evangelio de Jesucristo en muchas ocasiones es bastante ofensivo. Primeramente porque cuando a nosotros le predicamos fielmente el evangelio a una persona, no le estamos predicando a ángeles, le estamos predicando a pecadores. Y cuando predicamos el santo evangelio, el verdadero evangelio de Cristo, estamos diciéndole a un pecador que debe arrepentirse de sus pecados. Ese evangelio que luego se suaviza y que para no ofender a las personas es un evangelio falso, en el cual las personas piensan de que, y de hecho se menciona, algunas personas dicen, no, es que tienes que hablar del amor. Así que para no ofender a alguien, no le van a decir que es un pecador, que su estilo de vida es pecaminoso y que nada más Dios es amor y prácticamente quieren decirle que Dios tiene una caja de chocolates y unas rosas y un peluche para que se lo lleve. Pero no es ese el evangelio. El evangelio es que todos y cada uno de los seres humanos deben de arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. El evangelio es ofensivo. Por eso Pablo, y fíjense, cuando él estuvo ante uno de los gobernadores romanos, Festo y Félix, él les presentaba el evangelio constantemente y dice que aún el gobernador, cuando le escuchaba sobre el arrepentimiento, sobre el dominio propio, él se retraía y mejor decía, después voy a oír sobre este asunto. No le gustaba el evangelio y Pablo se los predicaba con respeto, pero sin suavizar el mensaje. Por eso Pablo, si se fijan, él dice que él es embajador en cadenas. Pablo en este momento que está pidiendo esto, que oren por él, no está pidiendo para que Dios lo saque de la cárcel. Él no está pidiendo para él ser feliz o para estar enriquecido o para estar saludable. Él está pidiendo como prioridad, y esto es lo que debemos notar sobre los grandes hombres de Dios, que la prioridad para ellos es el reino de Dios. El reino de Dios, que cuando él se disponga a predicar, no está diciendo que alguien tenga compasión de él y lo libere de su prisión, sino que cuando él abra su boca, predique fielmente y con valor y valentía el santo evangelio de Jesucristo lo más correctamente, como se debe de hablar. La oración pues del apóstol Pablo, y lo podemos ver en los siguientes versículos, 2 de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, y este es el propósito, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Vemos nuevamente que la prioridad, y quiero que pongan mucha atención en esto, porque la prioridad de nosotros, hermanos, debe ser orar para que la palabra de Cristo corra fielmente, especialmente desde este púlpito, y tenemos que hacerlo personal. Ahora lo voy a transformar personalmente de ustedes, hermanos, la responsabilidad que ustedes tienen de orar por los que se paran acá a compartir el santo evangelio de Cristo.
Ese es el propósito. El apóstol Pablo, bueno, usted podrá decir, bueno, hermano, pero él era un apóstol. Bueno, ahora no hay apóstoles, ahora hay pastores nada más, a los cuales el mismo apóstol Pablo dice en el capítulo 4 del 11 en adelante, que los pastores maestros son regalos, son dones dados a la iglesia. ¿Con qué propósito? ¿De que todos le rindan pleitesía? No, Señor. Con el propósito de que los pastores capaciten a los santos para la obra del ministerio. De manera, hermanos, de que la obligación de parte de Dios hacia ustedes es, y nosotros, que oremos para que los predicadores que nos están predicando también hagan lo mismo, prediquen con denuedo, con fidelidad, como se debe de hablar el santo evangelio de Dios, para que la palabra de Dios corra fielmente, para que todos seamos unificados, para que todos seamos edificados a través de la palabra, no a través de historias. Para que todos, usted como yo, cada vez que nos sentemos a escuchar la palabra de Dios que sale desde este púlpito, sea para edificación de la iglesia con la finalidad de la obra del ministerio, para que estemos capacitados para la obra del ministerio. Todos y cada uno. Es una responsabilidad. De manera que con toda seguridad y con toda autoridad puedo decir, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros. Conocen nuestros nombres, conocen lo que hacemos. Es la obra del ministerio, hermanos, es un gran privilegio, claro que sí, pero lleva una gran responsabilidad. Es importante y es beneficioso para todos. Si la palabra de Dios se predica fielmente desde acá, el Espíritu Santo de Dios va a honrar su palabra y todos seremos beneficiados. ¿Cuántos dicen amén? De manera que el apóstol Pablo dice, volvamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, en el verso 2, para que seamos librados de hombres perversos. Claro que también podemos entrar en las peticiones más individuales, más personales. Pero la prioridad, hermanos, debe de ser la gloria de Dios, el propósito de Dios para su iglesia. Colosenses 4:2, que el libro de Colosenses es el libro paralelo de Efesios. De hecho, si ustedes tienen la oportunidad, especialmente en el capítulo 4, pueden ver, hermanos, que hay un gran parecido en las mismas palabras que Pablo le dice a los efesios. De hecho dice, perseverad en la oración, 4:2, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Es el mismo texto de Efesios, con diferentes formas. Pero acá Pablo lo que agrega es que debemos orar dando gracias. Muchas veces, hermanos, se nos olvida en nuestras oraciones dar gracias. Nuestras oraciones, si nosotros pudiéramos hacer una estadística de qué tipo de cosas nosotros expresamos a Dios en una oración, casi solo es dame. Pero pocas veces decimos gracias. Y si lo decimos, es nada más como cuando le decimos al hermano en la entrada, Dios le bendiga, pero no estamos poniéndole sentido a las palabras. O cuando le decimos a alguien, ¿cómo está? La verdad, muy pocas veces de verdad nos interesa cómo está el hermano. Y todos respondemos automáticamente, bien. Pero no estamos respondiendo, mire, pues sí me está yendo mal, fíjese que me está pasando esto y esto y lo otro. Y luego el otro, bueno, vamos a orar y se dan la vuelta. O sea, realmente no le estamos dando sentido a las palabras, no estamos dando significado. Cuando nosotros nos acerquemos en oración, debemos también dar gracias por las cosas buenas y por las malas. Pero, una vez más, para que el Señor abra puerta para la palabra, para que el Señor sea glorificado en su palabra. Veamos, hermanos, una gran insistencia de parte de Dios en dejarnos en la misma palabra, una insistencia acerca de su palabra, porque es sobre esto que nosotros debemos de
girar nuestra fe. Aquí es donde debemos, este es el manual que nosotros debemos seguir, es aquí a donde debemos consultar, es de aquí donde nosotros, si es que lo queremos llamar de una manera, de aquí es donde debemos sacar nuestra filosofía de vida, no de los dichos del mundo. No es lo que vimos en un programa, no es lo que es que dice mi abuelito solía decir esto y lo otro, y así conforme a ese dicho, es como a muchos viven ahora. No, sería mejor si dijéramos Dios dice, y es así como yo vivo y así como creo. Esa es la idea. Podemos ver entonces, la prioridad en la oración debe ser la palabra, para que la palabra sea dada a conocer. ¿Para qué? Para que conozcamos a Cristo, para que conozcamos su obra, para que conozcamos lo que Él quiere de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Leyendo nuestras Biblias, sí, pero principalmente a través de la predicación de hombres que se paran desde acá del púlpito a exponer la palabra de Dios. Por eso, todos nosotros, sin excepción, debemos orar para que los líderes de esta congregación, hermanos, de Iglesia Bíblica Sublime Gracia, tracen correctamente la palabra de Dios. Para que la responsabilidad sea una verdadera responsabilidad y lo que se diga desde acá no sean inventos humanos, no sean ideas personales y que no sean cosas que le conviene al que está parado acá, sino que sea con fidelidad y con denuedo. Nosotros cada vez que estemos escuchando la palabra de Dios, si nos hemos dado cuenta, hacemos una oración antes de comenzar la predicación. Haríamos bien que a la hora de que nos paremos ahí, estemos de pie, orando para antes de la predicación, pidamos al Señor, Señor, háblanos, glorifícate a través del predicador, que tu palabra sea trazada correctamente, que sea predicada fielmente y que sea con denuedo. Y que todos, sin excepción alguna, aunque no me caiga bien el que está parado ahorita, que me sea de bendición lo que él va a decir. Porque al fin de cuentas, hermanos, es la palabra de Dios la que se está exponiendo desde acá. Y debemos orar ya no solo desde acá a la hora de que inicie el culto, también en nuestros hogares, en los momentos de oración, en esos devocionales personales que tenemos, debemos orar para que los que estamos acá, hermanos, nos mantengamos fiel siempre a la palabra. Que las decisiones que nosotros tomemos como liderazgo no sean basadas en nuestras propias opiniones. Que a la hora de que nosotros estemos exponiendo la palabra o decidiendo en las juntas que luego tenemos en el liderazgo sobre la temática que viene, no sea por una opinión personal, sino que sea justo lo que el pueblo de Dios necesita. Cada vez nosotros debemos orar por eso, y que si lo hemos estado haciendo fielmente, que lo sigamos haciendo más y más y más. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos conviene a todos, hermanos. Todos, y así todos y cada uno de nosotros seremos edificados a través de la palabra de Dios. Amén. El hecho de que vemos a Pablo que no piensa en sí mismo, en su conveniencia personal, sino que está pensando únicamente en el reino de Dios, nos dice muchísimas cosas. Nos da a entender la importancia y relevancia que tiene, hermanos, que nosotros oremos por nuestros líderes, no solo en la iglesia, sino también en lo secular, porque Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, que oren por los reyes, por los, en este caso, los presidentes, ¿no? Para que todos vivamos sobria y reposadamente, podamos vivir bien. Fíjate, y aquí estaba hablando del imperio romano, gente pagana. Pablo no le dice a Timoteo, oren para que llegue un cristiano a gobernar, ser emperador de Roma. No necesitamos que el gobierno esté parado un hombre de Dios. No es necesario, lo vemos acá. Pero sí necesitamos orar aún por esas personas, ya sea nuestro jefe en el trabajo, la gente que está en autoridad, necesitamos orar por ellos. El presidente, aunque no nos simpatice, para que tome buenas decisiones, pero ¿para qué? Para que nuestra economía mejore.
o para que el estatus legal de todos esté bien. No, para que la palabra de Dios corra con denuedo por todas partes, que nosotros los cristianos podamos tener tranquilidad a la hora de congregarnos. Siempre debe ser la palabra de Dios, el reino de Dios, nuestra prioridad. Después de eso vienen las demás cosas. Ese es el orden, hermanos. Ese es el orden. El problema como creyentes, hermanos, es que nosotros invertimos las prioridades. Siempre buscamos la conveniencia, principalmente la nuestra personal, la propia. No, pues necesito un carro nuevo, necesito más salario, necesito una nueva esposa, dicen algunos sinvergüenzas. Y así sucesivamente se van por las cosas que necesitan ya ellos o en sí mismos. Y el reino de Dios, pues no, pues Dios no necesita nada de mí. Pero es que mira, hermano, cuando en la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús decía, venga, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ahí no es de que bueno, si oras va a hacerse la voluntad de Dios. No, y si no oras no se va a hacer. Se va a hacer la voluntad de Dios sí o sí. Cuando tú oras, cuando yo oro, que se haga tu voluntad y no la mía, lo que estamos diciendo es que estamos aceptando la voluntad de Dios aunque no nos guste. Eso es lo que estamos haciendo y que nosotros queremos entrar en esa voluntad. Que nosotros nos queremos encarrilar a lo que Dios dice acerca de su voluntad, lo que Él ha decidido ya. Nosotros en ninguna manera a través de nuestra oración vamos a poder torcerle el brazo a Dios. Aunque hay muchísimos que piensan de que pronunciando unas cuantas frases o gritando o haciendo algunas cosas van a hacer que Dios diga, ay, me asustaste, entonces, a ver, sí, te voy a hacer tu milagro. Y no es así. Usan el nombre de Jesús como una frase mágica. Eso no es así. Oramos en el nombre del Señor Jesús bajo la autoridad que Él nos ha dado, el permiso que Él nos ha dado de dirigirnos a Dios directamente, pero no es a través de pronunciar esa frase, sino es que nosotros estamos a través de Él pidiendo algo. ¿Por qué es importante entonces, hermanos, orar por los pastores? La mayoría de personas, y lo vemos en el apóstol Pablo, cualquiera podría decir y poder encontrarse sorprendido, bueno, pues el apóstol Pablo llegó a echar fuera demonios, a resucitar muertos, fue apedreado y no se murió, y lo azotaron con varas varias veces y no le pasó nada. Bueno, sí le pasó, traía un médico a su lado y era golpeado severamente, una vez casi lo dejan muerto. Pero seguía adelante, seguía fiel y vemos a este hombre y tomando este ejemplo, este hombre fiel, este hombre fuerte, este hombre que muchos quisiéramos ser como él, de que lo golpeaban, se levantaba, se sacudía el polvo y regresaba otra vez a la ciudad a seguir predicando y la gente lo tenía que agarrar, no vayas, te van a matar. Y muchos quisiéramos ser como él, tener esa determinación, ese coraje, esa valentía y ese denuedo a la hora de predicar, ese amor por los hermanos. Es una persona admirable, podríamos decir, es un Superman del evangelio. Y lo vemos pidiendo, oren por mí. ¿Por qué? Aquí podemos encontrar, hermanos, y no es cosa rara, muchas personas entre el pueblo de Dios piensan que los pastores son supermanes del evangelio, que no les duele nada. De hecho, hay predicadores que ellos aseguran, no sé cómo, no pueden decir con tanta falsedad esto, que los hijos de Dios no se enferman, que los hijos de Dios no padecen necesidades, que los hijos de Dios no les duele nada. Pero eso no es cierto. Y hasta llegan a asegurar que el que se enferma o el que tiene alguna necesidad o tiene alguna tragedia es porque está en pecado o no tiene fe. Y hasta amenazan a la gente es porque no dieron dinero en las ofrendas. Pero vemos, hermanos, de que la palabra de Dios es muy, muy clara, muy específica. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Elías. El caso de Elías
Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué quiere decir? Elías era así, vamos a hablarlo en lenguaje español. Elías era un ser humano como tú y como yo. Así de fácil. Sujeto a pasiones como las tuyas, como las mías, a desánimos. De hecho, se desanimó cuando él enfrentó a los profetas de Baal y hizo que descendiera fuego del cielo y los quemó a todos. ¿Qué es lo que hizo siguiente a eso? Se desanimó y se fue después de la amenaza de Jezabel que lo iba a matar, que juraba de que el día siguiente lo iba a matar. ¿Qué es lo que hizo? Tuvo miedo, se desanimó al ver al pueblo de que después de ver a Dios consumiendo a los falsos profetas, el pueblo de todos modos siguió adorando a Baal. Lo mismo pasa con los pastores. O sea, si Elías, que tuvo la experiencia de ver grandes milagros y prodigios, que Dios respondió a la voz de él, a la oración de él, grandes cosas, y la gente vio esos grandes prodigios y de todos modos no prefirieron seguir a Dios, sino que se fueron con un Dios falso, entró en depresión, entró en tristeza, en desánimo y se fue al desierto y se quería morir. Eso pasa mucho hoy en día también. En el corazón de los pastores también hay desánimos, también hay tristezas. Hay desánimos al ver al pueblo de que se está predicando la palabra de Dios y los hermanos no cambian. Se siguen peleando unos con otros, siguen habiendo pecados que no deberían de haber. Pareciera que el evangelio no cala. Aparte los problemas personales que llegan a haber en la familia del predicador, los problemas financieros, las enfermedades, el cansancio físico y todas las demás cosas que conllevan el solo hecho de ser un ser humano. Pero las ovejas a veces piensan que el pastor no le duele nada, que el pastor no se cansa, que el pastor no tiene necesidades. De hecho dicen, ya quisiera ser pastor, dicen algunos, así no trabajo. ¿Se han oído eso? ¿O usted es uno de ellos? Bueno, acá no hay pastores que no trabajan porque trabajamos en el ministerio y en nuestros trabajos seculares también, hermanos. Pero pasa, además de las críticas, porque hay una expectativa bastante alta sobre los predicadores. El pastor no debe de sudar, no debe oler mal, no debe de equivocarse. Su familia debe ser perfecta, él debe ser perfecto. Y sabemos que no es así. Y hay críticas, hay murmuraciones, es que no hacen esto, es que no hacen lo otro. Y hay tantas cosas que llegan al corazón del pastor. Hermanos, hay literatura donde hay testimonios de pastores, donde expresan, y de verdad, hermanos, no solo es una experiencia personal, no es algo que se me ocurrió, este es lo que le pasa a todos los pastores. Se encuentran solos. A veces no tienen, miren hermanos, no estoy exponiendo un concierto de quejas en este momento, solo quiero que entiendan de que acá tienen seres humanos como ustedes. Pablo, esa es la intención, oren por mí, oren por mí. Porque mira, las necesidades, las angustias, las aflicciones, los desánimos también ocurren en los hombres de Dios. Por eso es necesario que todos nos unamos en oración para orar por el liderazgo de la iglesia. Para que tengamos líderes fuertes, para que los líderes sepan manejar esos desánimos, esas angustias, esas necesidades. ¿Tiene usted angustias? También los predicadores las tenemos. De hecho, Pablo da testimonio de ello, hermanos. Miren, 1 Corintios capítulo 4, verso 11 dice, fíjense esto, hasta ahora, ¿qué dice? Padecemos hambre. Este es Pablo, el gran siervo de Dios.
Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esta es la experiencia del apóstol Pablo hablando a los corintios, porque él estaba siendo criticado, juzgado, menospreciado por los mismos corintios a quienes él les había predicado el santo evangelio de Cristo, por el cual también ellos habían creído y habían sido salvados. Pero llegaron falsos maestros a esa iglesia, maestros con mucha más arrogancia, maestros con mejor elocuencia que el apóstol Pablo, con una personalidad más atractiva, más elocuente, más imponente que el apóstol Pablo, que era humilde y que su aspecto físico no era el mejor de todos. Y le empezaron a difamar. Este se autoproclamó apóstol. Este no es un verdadero apóstol, porque si fuera apóstol, fuera como nosotros, grandote, güero, con vozarrón, ¿no? Con gran elocuencia. De hecho, hasta lo querían poner a pleito con Apolos, porque parece que Apolos era mucho más elocuente a la hora de predicar. En 2 Corintios 11:23, Pablo, defendiendo su ministerio, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Vemos los padecimientos personales que el apóstol Pablo no solo sufría golpes, azotes, cárcel, peligros, amenazas, persecución, sino también la preocupación por los demás hermanos que estaban llegando lobos rapaces a tratar de destruir a las ovejas de Cristo. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que atravesar este tipo de cosas, pero sí hay cosas muy parecidas en cuanto a la preocupación por el estado de las almas de los hermanos que Dios ha puesto a nuestro cargo. Sobre el futuro de los hermanos, al ver las preocupaciones, al ver las necesidades en las cuales nosotros quisiéramos que Dios escuchara nuestras oraciones y las pudiera atender, aunque ustedes no se den cuenta. Si oramos por las necesidades, no las ponemos en las redes sociales: hermanos, estoy orando por la familia tal, o mírenme aquí haciendo, como uno se toman selfies aquí haciendo la obra de Dios en un hospital. Nadie se da cuenta de muchas cosas que se hacen porque no estamos para gloriarnos a nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Hay cosas que se hacen en secreto, hermanos, por las cuales insistimos: oren por nosotros. Oren por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucho más trabajo que hacer, claro que sí, y queremos hacerlo. Por eso oren por nosotros. Así que los pastores somos simples seres humanos, hermanos, que necesitamos también de oración, como ustedes también. ¿Por qué debemos orar por los pastores entonces? Para que la palabra de Dios sea predicada con fidelidad, para que todos seamos edificados. Solamente si la palabra de Dios es predicada con fidelidad, hermanos, es que Dios va a respaldar esa palabra. No lo hacemos para gloria de nosotros, no es para que digan: miren, esos hermanos sí conocen. No debe ser esa la actitud, sino es que de verdad la palabra de Cristo
sea glorificada acá desde este púlpito, acá en Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Podrán decirnos, es que hay en tal iglesia. Hermanos, no nos importan las demás iglesias, nos importan ustedes, de verdad. No tenemos responsabilidad con los demás, tenemos responsabilidad con ustedes. Pues por lo que pedimos, hermanos, oren por nosotros. Hay algunos predicadores, hermanos, que simplemente no tienen el don de la predicación. Hay otros que entienden que, hay que predicar el amor de Dios, como les decía un momento, y solo quieren hablar cosas dulces, lo más bonito de la Biblia. Las promesas de Dios. De hecho, hace años alguien me recomendaba, háblales del amor, nomás habla del amor. Es que hay quienes nomás hablan de condenación y hay cierta verdad. Nosotros debemos hablar, sí, el amor de Dios, pero hay que hablar primero del juicio de Dios. Porque ¿cómo podemos entender el amor de Dios si no entendemos la santidad de Dios, la justicia de Dios? ¿Cómo puedo entender que Dios me ha amado tanto si no entiendo que tuvo que enviar a su Hijo para que pagara por mí, que soy un vil pecador? Si no entiendo su santidad, su sentido de justicia, su fidelidad. No podría yo entender el amor de Dios si no pudiera entender su santidad, que Él aborrece completamente el pecado, por lo cual antes me aborrecía mucho a mí, que soy pecador. Ahora, hay algunos que entienden de que hay que ser severos y como el Señor Jesús les decía, hipócritas, o los fariseos se la pasan diciéndole hipócritas a todo el mundo y se van a ir al infierno todos. No, o sea, hay un balance. Recordemos que el mismo Pablo en Efesios 4:15 dice que debemos hablar la verdad en amor. Hay que buscar un balance, porque hacer una cosa, hablar mucho del amor es falso, es un falso evangelio. Hablar mucho de la ira de Dios sin balancearla con el amor, la gracia de Dios, esa es brutalidad, hermanos. De manera que debemos hablar, sí, la palabra de Dios en amor, pero con fidelidad. Y finalmente, hermanos, el apóstol Pablo en el verso 21 se dispone a decirle a los hermanos que para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Recordemos que el apóstol Pablo estaba preso. Y no solamente estaba preso, estaba encadenado con un soldado romano, cuando hace la afirmación en el verso 19, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. La frase, el juego de palabras en el griego es que es un embajador, pero que está encadenado a alguien. Él estaba encadenado a un soldado romano, al cual él de todos modos tenía la oportunidad de compartir el evangelio. Lo visitaban hermanos y ahí él podía compartir el mensaje del evangelio, pero no solamente se conformaba con esto, sino que también tenía sus colaboradores que llegaban y los visitaba, pero él los encargaba que fueran a los hermanos. Uno de ellos era Tíquico, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y él sabe, hermanos, sabía que todas estas cosas no se pueden hacer sin lo que sigue: paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre, del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Vemos el amor con que el apóstol Pablo se expresa hacia los hermanos y utiliza al final de la carta unas palabras que son sobre las que gira la verdad cristiana, hermanos. La paz que sea, y es un saludo, pero que tiene mucha relevancia.
la paz, que no es la paz que el mundo le llama paz, sino es esa paz de la cual estuvimos hablando hace varias semanas, esa paz que ahora tenemos en Cristo. Ahora Dios no está en guerra con nosotros, ahora Dios es nuestro amigo, es nuestro Padre. Ahora Dios, nosotros, tú y yo ya no somos enemigos de Dios, porque ahora fuimos reconciliados con Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La paz sea a los hermanos, el amor con fe, hermanos. El amor, y fíjense, junta las dos frases, el amor con fe. Porque la fe y el amor, hermanos, no es un sentimiento, sino un conjunto de acciones. Amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y esto habla, hermanos, de que nuestro amor no debe ser fluctuante, no puede ser alterado. Recordemos, hermanos, que sobre esto es que gira nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro amor y todo lo que tenga que ver sobre nuestro cristianismo. Es la gracia de Dios. Esa gracia que Dios no nos paga lo que nosotros debemos recibir. Dios no nos da conforme a lo que nosotros deberíamos recibir, sino que Él nos ha dado vida eterna, nos ha dado su amor, nos ha dado una esperanza de vida, nos ha entregado a su Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio que nosotros debíamos pagar. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? No, eso es la gracia. No es porque nos hemos esforzado. Dios no puso su mirada en nosotros porque nosotros hicimos algo que nosotros merecíamos o porque nos esforzamos más que otros. Dios puso sus ojos en nosotros y lo encontramos en el capítulo 1 recurridamente, es por el puro afecto de su voluntad. A Dios le complació, Dios tuvo la gana de fijarse en ti y en mí. Y lo hizo por gracia. No había nada que nosotros pudiéramos darle. No tenemos nada que nosotros podamos darle. Sino lo único que pusimos nosotros, hermanos, es nuestro pecado. Y Él, hermanos, nos ha dado todo. Y este es el mensaje de Efesios. Sobre esto gira Efesios. Por eso haríamos bien, hermanos, constantemente tomar en cuenta en nuestras oraciones primero lo espiritual, primero darle como prioridad a nuestras oraciones, nuestras peticiones, todas esas peticiones espirituales que ya nos han sido dadas. Ya nos han sido dadas esas grandes y maravillosas promesas. Ya hemos recibido todas estas cosas, no porque te las ganaste, sino porque a Dios le plació darlas a través de Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos herederos de Dios, somos llamados hijos de Dios cuando éramos antes llamados hijos del infierno. Ahora somos amigos de Dios, ahora tenemos una herencia con todos los santos, ahora somos llamados los santos escogidos de Dios. Y todo fue por gracia. Ahora lo que tenemos que hacer es orar a Dios nada más para que Él nos alumbre nuestro entendimiento, para que Él nos proporcione y nos conceda hacer uso de todas estas bendiciones espirituales en Cristo, recordando siempre que es a través de Cristo que hemos sido acreedores de esto. Y también nos ha proporcionado, porque a Cristo no lo podemos ver, solo tenemos su palabra, nos ha proporcionado pastores maestros para que nos enseñen su palabra y que juntos, hermanos, juntos, unidos en amor, vayamos creciendo. Por eso es importante, hermanos, que oremos unos por otros. Así que pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos conceda que estas realidades sean cada vez, valga la redundancia, más reales en nuestra vida. Que nuestro cristianismo no solo sea mental, que no solo sea una idea, no solo sea una emoción, sino que sean cosas prácticas, que lo podamos vivir.
Oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra encontramos, Señor, a Jesucristo, su obra, tu bendita gracia, las cosas, Señor, que tú has hecho por nosotros. Nos concedes en tu palabra, Señor, conocer cómo el ser humano, no importa la edad, la época, la edad en el tiempo humano en el que se ha encontrado, siempre te ha fallado, Señor. A pesar de los beneficios que tú has dado a los seres humanos, tú has dado profetas, Señor, y han fallado. Tú has dado reyes y han fallado. Tú has dado sacerdotes y han fallado. Tú has puesto una ley para que la sigan los hombres y hemos fallado en esa ley, Señor. Así que nos has dado a tu Hijo, que cumple todas estas cosas, y nos has dado salvación eterna a través de creer en lo que Él ha hecho por nosotros, que Él ya pagó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer, a vivir en consecuencia de ello, a entender claramente que todo nos lo has proveído a través de Él, y que de esa manera, Señor, nosotros podamos entender que el precio ha sido pagado, ya la cuenta ha sido saldada, que ahora lo que necesitamos nada más es, en consecuencia de esta verdad, ver en tu palabra, tratar de conocer más a Jesucristo, buscarte más en oración, tener comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos. Que lo único que nos pide, Señor, es que nos amemos unos a otros, porque así como yo he fallado a ti, Señor, también mi hermano ha fallado a ti, y igualmente tú nos has salvado, y que somos similares unos a otros. Muchas veces tenemos diferencias de pensamientos, muchas veces tenemos diferentes costumbres en las que fuimos criados, y muchas veces esas diferencias nos hacen chocar unos con otros, pero pertenecemos a un mismo Padre. Pon en nosotros, Señor, un sentido de obligación para que nosotros nos preocupemos unos por otros, Señor, orando unos por otros. Que nuestras oraciones sean más espirituales, que estén más llenas de acciones de gracias, que oremos unos por otros, por nombre y apellido, por situaciones específicas, que en vez de las críticas que luego hacemos, Señor, cuando en nuestras conversaciones comenzamos a deleitarnos en criticar a los demás o a las cosas que están mal en nuestro entorno, mejor nos pongamos a orar, Señor, por las necesidades que hay dentro de este ministerio. Que cada uno de los hermanos que son miembros de esta iglesia se preocupen más por las cosas espirituales que por las terrenales. Que cada uno de nosotros, sin excepción alguna, nos encontremos orando también por nuestros pastores, por nuestros predicadores, por los líderes, por los servidores en general, para que tu palabra, Señor, sea predicada con fidelidad aquí, Señor. Danos esa fidelidad, Señor. Danos esa responsabilidad, Señor, de buscar profundamente en tu palabra, Señor. Que nosotros, los que estamos a cargo de este ministerio, Señor, podamos tener esa responsabilidad de ir a tu palabra, Señor, de doblar nuestras rodillas también, Señor, para profundizar sobre tu sabiduría, Señor, y que de esa sabiduría podamos compartir a nuestros hermanos desde este púlpito. No permita, Señor, de aquí en adelante que en este púlpito en ningún momento se expresen nada más opiniones humanas, que solo sea predicada tu palabra con fidelidad. Que de aquí en adelante, Señor, si es que hemos fallado en esto, Señor, que nosotros podamos pulir más ese mensaje, Señor, para que sea presentado con mayor fidelidad cada vez más. Que en ningún momento nos conformemos, Señor, con lo que se ha hecho hasta ahora, sino que más bien tratemos de buscar, Señor, cada vez más la fidelidad, el denuedo, Señor, y que tu santa palabra sea la que prevalezca siempre, de manera que tú, Señor, seas glorificado desde este púlpito, Padre. Respalda tu palabra, Señor. Respáldanos tú a nosotros también, Señor, los predicadores. Bendícenos, Señor.
y que todos, Señor, tanto como nosotros los predicadores, tengamos ese sentido de responsabilidad y de amor a nuestros hermanos, Señor, y que ellos también sientan ese mismo amor por nosotros, Señor, de manera que todos, unánimes, estemos orando unos por otros, Señor, para que de esa manera conozcan los que no te conocen a ti, que nosotros somos tus discípulos, Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien nosotros servimos y queremos seguir sirviendo con fidelidad, Padre. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.